¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Creo que tenemos bastantes clases pendientes. Vamos a ir viendo algunas clases que podemos ir avanzando de una vez antes de que sea su examen, ¿ok? Entonces, con ese fin, si bien ya hemos resuelto varios problemas de manera presencial de quemadores, bueno, en realidad un problema que teníamos que resolver, vamos a tratar de resolver. Bueno, antes de resolver, vamos a tratar de ver un poco lo que es la teoría de quemadores, ¿no? Entonces, creo que nos faltaba un poquito esa parte de teorías de quemadores que no lo habíamos visto. Entonces, como tal, si vemos en esta diapositiva, los quemadores básicamente tienen una función específica, ¿no? La función es combustionar o quemar un combustible. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, con un oxidante. En este caso, para nosotros, el oxidante puede ser aire. Y la idea, o sea, cuando yo voy a combinar o voy a quemar aire con un combustible, entonces yo, ¿qué es lo que quiero ganar? O sea, ¿para qué hago eso? Entonces, de ahí viene el concepto, ¿no? Si bien el quemador básicamente es un equipo que nos ayuda a realizar esta combustión, pues básicamente lo que se quiere hacer es convertir la energía química del combustible en energía térmica. Entonces, esa es la idea, ¿no? Para mí, un quemador, ¿para qué lo estoy estudiando? Para entender que este quemador me va a ayudar a mezclar básicamente combustible con un oxidante, en este caso aire, y el propósito es sacar la energía química que tiene mi combustible y convertirlo en energía térmica, para que para nosotros es una forma de calor, ¿no? Entonces, como tal, los quemadores se clasifican en tres: quemadores de gas, quemadores de combustibles líquidos y de sólidos. Entonces, los quemadores de combustibles gaseosos son equipos que permiten realizar la reacción de combustión entre el combustible gaseoso y el comburente de manera controlada y regular. Básicamente esa es la función de los quemadores, ¿no? Un quemador lo que va a hacer es realizar la combustión, pero específicamente cuando es un quemador de gas, específicamente un combustible gaseoso y un comburente de manera controlada y regular. Ese es el propósito. Ahora, si vamos avanzando, la parte de quemadores de gas aseguran la aportación adecuada. No se olviden que si bien tenemos dos combustibles o dos sustancias que están ingresando a algún lugar, en este caso puede ser una máquina, entonces, ¿cuál es el sentido, no? ¿Para qué hago esto? Entonces, primeramente tengo que entender que el quemador, al ser un equipo, nos empieza a ayudar a que tengamos una aportación adecuada, ¿no? Ambos para conseguir la potencia calorífica especificada, ¿no? Entonces yo, al mencionarme esta parte, tengo que entender que yo ya tengo algo a donde quiero llegar, ya sé qué es lo que necesito. Entonces, al hacer eso, yo necesito entender que el quemador me va a ayudar a realizar o a conseguir la potencia calorífica o calórica específica o especificada, ¿no? Que yo ya sé cuál es. Y en esta parte, básicamente, el quemador como tal distribuye la zona de eyección, que sería la llama, y la circulación de los productos de combustión, de modo que se transfiere a la carga de manera eficiente el calor producido, ¿no? Básicamente, un poco es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, un quemador de gas debe ser diseñado y construido para que durante su operación cumpla de manera óptima y eficiente las siguientes funciones. Bueno, ¿qué funciones son estas? Básicamente, suministrar la cantidad adecuada de combustible gaseoso, ¿no? ¿Para qué? Y lo que les decía, para alcanzar la potencia térmica especificada. Permitir, además de eso, nos permite la regulación de los caudales de aire-gas, porque no se olviden que al final son una mezcla de dos gases, puede ser en este caso un combustible a gas y el aire, ¿no? Entonces, además de eso, nos permite regular estos caudales. Por otro lado,
nos dice que nos permite realizar una mezcla homogénea, el gas y el aire, y conseguir que la mezcla se encuentre dentro de los límites de inflamabilidad. Y básicamente lo que también hace el quemador de gas, bueno, en realidad, cuando yo diseño un quemador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Básicamente garantizar también una combustión higiénica. Esto es, sin emisiones de monóxido de carbono, óxidos nitrosos, ni producción de hollín. Entonces, hasta este punto, si nosotros nos damos cuenta, a lo largo de todo lo que hemos visto bueno, son específicamente dos temas que hemos llevado, con este sería el tema número 3, pero si vamos un poco a la parte de combustión, habíamos visto que al yo reaccionar un combustible, que sería acá, digamos, un combustible más un comburente, en este caso, en mayoría de los casos que hemos realizado era aire, ¿no? Lo ideal es que todo esto se convierta en dióxido de carbono, agua y oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando el aire es mayor? Vamos a decir, ¿qué pasa si hay una cantidad mayor de aire que básicamente diríamos que tenemos un exceso de aire, ¿no? Entonces acá, perdón, ese no era oxígeno, era nitrógeno, ¿no? Entonces, yo tengo oxígeno, perdón, nitrógeno, y cuando tengo un exceso, además de estos tres componentes o tres compuestos, además voy a obtener oxígeno. Ok, entonces hasta este punto yo ya tengo todo esto, que sería, ¿no? Para mi combustible, más aire, yo tengo esto cuando yo tengo una parte de, vamos a decir, de exceso de aire. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un defecto? Es decir, que en vez de tener más aire, tengo menos aire del que necesito. Entonces, cuando yo tengo un defecto de aire, vamos a colocar defecto de aire, entonces adicionalmente de estos tres compuestos, como ya no tengo tanto aire, entonces ya no voy a tener pues oxígeno, es lógico, ¿no? Voy a hacer que además de carbón, monóxido, perdón, de dióxido de carbono, voy a obtener oxígeno, perdón, monóxido de carbono. Además, puedo tener solamente carbono, que es lo que se conoce como hollín, y otros residuos más que dependen de qué estoy quemando con el aire, ¿no? En este caso, el combustible puede ser, no sé, un metano, de tal manera que el metano al reaccionar con aire me da todos estos compuestos en los productos. Entonces, para mí, estos de acá son los que no deseo. ¿Por qué? Básicamente, cuando salen de una combustión, estos compuestos de acá empiezan a realizar, pues, lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, por ese sentido, entonces, mi quemador, además de realizar todos estos tres puntos, que es básicamente me ayuda a mezclar, me ayuda a realizar, a obtener la potencia que necesito, me ayuda a regular los caudales y además me ayuda a realizar una mezcla homogénea y además que la mezcla me dé una inflamabilidad bajo ciertos límites que necesito, ¿no? Pero además de esos tres que son estos tres de acá, yo tengo que garantizar que al yo utilizar este quemador, la combustión va a ser higiénica. Y al decir higiénica, eso quiere decir que no vamos a tener pues emisiones de monóxido de carbono, ni de óxidos nitrosos, ni de producción de hielo. Entonces es por esa razón que un quemador se lo diseña para esa forma, ¿no? Porque al final esto para mí es contaminación. Contaminación ambiental que a nosotros sí nos afecta bastante. Entonces, como nosotros estamos viendo esta área de quemadores, que al final es una máquina, entonces nosotros tenemos que entender que la máquina tiene que reaccionar de la mejor manera y además ser eficiente, ser óptima y además que no me dé desperdicio o contaminantes al medio ambiente. ¿Ok? Entonces, básicamente, esos son las características. Además de eso, ¿no? Nos permite causar el calor generado durante la combustión de tal manera, de tal forma que puede ser transferido en la mayor cantidad posible a la carga. ¿Ok? Dar a la llama un poder de radiación adecuado, dar a la llama las dimensiones apropiadas a las del recinto donde se efectúa la combustión y operar de manera silenciosa.
Básicamente, para mí eso es un quemador, ¿no? Y al final se reduce en que un quemador básicamente me permite mezclar dos compuestos de manera controlada y además que sea de la manera más higiénica posible, es decir, que no haya contaminantes al medio ambiente. Entonces, cada quemador se clasifica de la siguiente manera. Puede estar clasificado según su presión, ya que el quemador puede aguantar presiones bajas, que sería presión menor a 100 milibares, o presión intermedia, que sería presión mayor a 0,1 bar, presión alta, mayor a la presión crítica. En gas natural normalmente se le coloca 0,741 bar y en GLP es 0,814 bar. Para mí esos son presiones altas según el punto de mezcla. O sea, un quemador se puede caracterizar también porque hay una quemadores de premezcla y hay unos quemadores de difusión. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando yo tengo un quemador de premezcla, cuando se mezcla, esto ocurre cuando básicamente las dos sustancias se mezclan antes de llegar a la zona de combustión. Y ahora hay otros que son los quemadores de difusión, que es básicamente nos dice que se suministran separados a la zona de combustión, ¿no? Luego nos tenemos algunos más que son según el suministro de aire. Tenemos quemadores de aire forzado, que el aire es suministrado por medio de un ventilador, básicamente. Quemadores de aire inducido, el aire es arrastrado por la corriente del gas. Y tenemos el quemador de aire inductor, que si existe aire comprimido para alimentar al quemador. Entonces, en este tipo de gases yo necesito también una parte específica acá, ¿no? Entonces, en el quemador de aire inductor nos da un aire específico, no es un aire como el que nosotros vemos, es aire comprimido. Ustedes han debido saber, o deben saber, qué es el aire comprimido, ¿no? Según la presión de trabajo y la presión atmosférica. Entonces, hay quemadores atmosféricos, que es la combustión tiene lugar a presión atmosférica, básicamente esa es la característica de un quemador atmosférico. Y también tenemos quemadores no atmosféricos, que básicamente la combustión tiene lugar en unas cámaras herméticas, ¿no? Y cámaras herméticas, no sé a qué creen que se refiere. Básicamente, si hablamos de un poco de lo que es una cámara hermética, básicamente es un recinto o un lugar donde se cierra de tal manera que no permite pasar ningún fluido, no, básicamente el aire ni los fluidos, ¿no? Eso sería una cámara hermética. Básicamente es un recinto cerrado que no permite pasar nada de estos combustibles, ¿no? No, bueno, en realidad no son combustibles, son fluidos. En este caso puede ser aire o otros fluidos que tengamos, ¿no? Entonces de acá ya se pueden dar de cuenta que acá, por ejemplo, tenemos quemadores atmosféricos y bueno, de quemadores atmosféricos hay muchos, si nos damos cuenta. Acá tenemos una forma, tenemos otra forma, tenemos otra forma. También tenemos quemadores de aire forzado, que habíamos visto que se caracterizan también por eso, que son estos de acá, ¿no? Entonces, pasando, vamos a tratar de es- eh, buscar y definir lo que para nosotros era una forma de decir que se caracteriza de esa manera, que para mí tenemos características de quemadores de aire forzado, se caracterizan por aire inducido y por aire inductor. Nosotros vamos a tratar de hacer a lo largo de este tema un poco de análisis a lo que son los quemadores de aire forzado y a lo que son de aire inducido, ¿no? Entonces, básicamente estos dos de acá me van a importar a lo largo del tema. Claro que el otro es igual de importante, pero nosotros vamos a estudiarlos específicamente a los quemadores de aire forzado y también a los de aire inducido. En este caso sería a los quemadores de atmosféricos y también a los no atmosféricos, que básicamente, bueno, en este caso a los atmosféricos y a los de quemadores de aire forzado y quemadores atmosféricos, ¿no? Entonces, de aquí venimos un poco a lo que son los del diseño de quemadores atmosféricos como tal. Como hemos visto, ¿por qué se definen estos? Básicamente, el quemador atmosférico es un tipo de quemador con llama de premezcla.
¿Qué significaba premezcla? Si vamos acá, cuando hay un quemador de premezcla, significa que antes de llegar a la zona, esos fluidos, ya sea combustible con aire, ya están mezclados antes de llegar a la combustión, ¿ok? Entonces, básicamente aquí me está diciendo que primero es un quemador atmosférico. Este tipo de quemador tiene una llama de premezcla, ¿no? Y además es un aire inducido. ¿Qué es un aire inducido? Habíamos visto acá en una de las características, ¿no? Cuando es aire inducido, es decir, que el aire es arrastrado por la corriente del gas. Entonces, aquí ya me está diciendo qué características tiene. Entonces, primeramente, es de premezcla, ¿ok? A ver, vamos a tener otro color. Mi quemador atmosférico es de premezcla, es de aire inducido. ¿Qué más? ¿No? Básicamente eso es lo que me dice. Es un quemador atmosférico, además de que es un quemador atmosférico, aquí está. Entonces, según esto, ya me está dando la forma de cómo es, ¿no? ¿Cómo se caracteriza un quemador? Según la presión, según el punto de mezcla, según el suministro de aire, según la presión de trabajo. Entonces, para mí, básicamente es un quemador atmosférico que trabaja a presión atmosférica, tiene aire inducido, es decir, que el aire es arrastrado por el fluido, en este caso por el gas, y además es un quemador de premezcla. Eso me quiere decir que el aire y el combustible se están mezclando antes de llegar a la zona de combustión. Y básicamente estos quemadores atmosféricos, básicamente son de esta manera, ¿no? Como esa forma que vemos acá. No sé si son de esta manera o como en la fotografía de acá, que ya los deben ver como algo que sí realmente podemos verlo, ¿no? Entonces es muy común y considerado que tienen aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. Bueno, entonces para nosotros se va a dar un énfasis a su diseño en este caso. Entonces para mí, cuando yo empiezo a hablar de un quemador atmosférico, la pregunta, si a ustedes les dicen, ok, yo quiero que me lo diseñes un quemador atmosférico, no sé, para ciertas cosas. Entonces lo que primero yo tengo que definir al yo querer crear o hacer el cálculo de una máquina o de cualquier equipo, yo tengo que ver los parámetros de diseño. Entonces, muchos de estos parámetros de diseño, pues a veces el que te lo pide, te lo va a dar. Claro, no te va a decir, ah, no, el flujo, que esto, que el otro, ¿no? Te va a decir, obviamente, las características que quiere que tenga ese quemador y además la función que va a cumplir. Entonces, para nosotros, los parámetros de diseño, al yo realizar un diseño de quemador, básicamente la potencia teórica del quemador es la cantidad de calor por unidad de tiempo, ¿no? Que se obtiene del quemador en el proceso de combustión y se define de esta manera. Entonces, para mí, la potencia teórica de ese quemador va a ser de la siguiente forma. El flujo volumétrico del gas combustible, que va a ser en metros cúbicos normalizados por segundo y el poder calorífico superior. Este poder calorífico superior, que va a estar en kilojoule metro cúbico normalizado, puede ser también poder calorífico inferior, pero con las mismas unidades. Entonces, estos dos datos o estos datos que me van a dar, creo que sí son algo que podemos sacar como parámetros de diseño de algo que queremos construir, ¿no? Entonces, primeramente, lo que yo puedo tener un parámetro específico es la potencia teórica del quemador. Una vez que ya tengo la potencia teórica del quemador, pues voy a necesitar una potencia específica, ¿no? Bueno, más que necesitar, es ¿para qué me va a servir? Básicamente, la potencia específica me define cuál es la relación entre potencia útil del quemador y el área total de salida de mezcla aire-combustible en la cabeza del quemador. En otras palabras, esta potencia específica me da la potencia sobre el área de esta parte de la cabeza. Entonces, para mí, Q sub E, que es la potencia específica, es el área de salida de la cabeza y la potencia útil del quemador.
¿Y eso para qué me sirve? Bueno, básicamente me está dando unos kilowatts, vamos a decir, o puede ser kilojoule hora, kilojoule segundo, por cada centímetro cuadrado que está atravesando a lo largo de esa área específica, ¿no? Muy bien. Ahora el rango de funcionamiento, básicamente, es la relación entre la potencia máxima y la potencia mínima en el quemador, ¿no? Y básicamente lo que hace es trabaja con estabilidad de manera limpia y sin mucho ruido. Por otro lado, también tenemos la tasa de aireación primaria. Es la relación entre el aire inducido, aire primario, que admite el quemador y el aire teórico. Queda definida por la siguiente expresión, o sea, por esta de acá, que básicamente se define de la siguiente forma. La tasa de aireación es igual al flujo de aire primario, es decir, ese aire que está ingresando al quemador, ¿ok? El aire primario que entra al quemador en metros cúbicos normalizados por hora, sobre el flujo volumétrico de gas combustible que alimenta al quemador. Nuevamente, es el gas combustible de entrada. Y este BS, que está acá, es el volumen teórico de aire estequiométrico en metros cúbicos normalizados. Básicamente, esta relación, vamos a decir, el volumen teórico de aire estequiométrico, lo podemos obtener a partir de la relación A sobre Fs, que sería nuestra relación de aire-combustible, y ese sería la parte estequiométrica, ¿no? Por eso dice aire estequiométrico. Entonces, como tal, tenemos potencia primeramente teórica, potencia específica, rango de funcionamiento, que a pesar de que no tenemos una fórmula, tenemos cómo se define el rango de funcionamiento, ¿no? Básicamente, si nosotros nos dirían en qué rango puede funcionar, básicamente tendríamos que hacer una resta, ¿no? Una relación, básicamente, entre la potencia máxima y la potencia mínima. Entonces, en el quemador, básicamente eso para nosotros sería un rango de funcionamiento que tiene el quemador que estamos diseñando. Ahora, la tasa de aireación primaria, básicamente es lo que ya habíamos hablado hace un momento. Ahora bien, en todo equipo o en toda máquina o en todo lo que quiero diseñar, siempre me interesa la eficiencia que tiene. Ok, yo diseño algo y no tiene una buena eficiencia, entonces realmente no me va a servir. Es importante que nosotros entendamos que cuando hacemos un equipo o tratamos de diseñar algo, el principal motivo de esto es que realice una tarea específica y lo haga de la manera, vamos a decir, de la mejor manera posible. Entonces, la eficiencia básicamente me empieza a decir de qué manera lo hace. Entonces, para mí, la eficiencia es el calor útil sobre el calor suministrado. Y ahora bien, ¿cuál es el calor suministrado? Si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica de acá, creo que es bastante obvio. El caudal como tal no tiene una energía, vamos a decirlo. Obviamente sabemos que el gas, el combustible, tiene una energía química que al realizar combustión y todo eso, ok, sí. Pero lo que aquí me interesa es esto, ¿no? Entonces yo tengo primeramente la energía química que se produce de ese combustible, y incluso hay en tablas este poder calorífico para el GLP, puede ser para el gas natural, puede ser para el metano, y dependiendo de qué gas esté utilizando, ¿no? Entonces, yo tengo este combustible que tiene un poder calorífico superior. Básicamente, para mí eso sería el suministro. Claro que este suministro está por metro cúbico, entonces yo para convertirlo en algo que sí voy a poder tenerlo en forma de potencia, yo tengo que multiplicarlo por el caudal que tiene este. Entonces, como estoy viendo que este PCS no es del aire, no es del aire, es del combustible, entonces yo tengo que decir que el calor que está suministrándose es la energía que tiene mi combustible multiplicado por mi volumen. Por eso definíamos lo que antes era la potencia teórica, ¿no? Para mí, la potencia teórica o el calor de suministro es básicamente el flujo de gas combustible que está entrando multiplicado por su poder calorífico superior de ese mismo gas. ¿Ok? Entonces, eso tendría en suministro. Y el calor útil, vamos a decir, es lo que me está entregando, ¿no? Básicamente es eso. Y esa potencia del quemador obtenida de forma experimental, también denominada
potencia útil. Básicamente es lo que me está entregando a mí. Y en este proceso, como es claro acá, siempre hay pérdidas. Eso quiere decir que sí hay una eficiencia, porque si no hubiera pérdidas, entonces esto sería 100, esto sería 100, entonces la eficiencia es del 100%. Básicamente diríamos que no hay pérdidas, lo cual no es cierto. Cuando hacemos una máquina, una de las leyes de la termodinámica, que lo habíamos visto, no sé si es que lo han visto conmigo o lo han visto con alguno de sus docentes, indica que cualquier máquina no es perfecta. Siempre hay una eficiencia que tiene la máquina. ¿Ok? Entonces, en este caso, para mí, la eficiencia de los quemadores afecta, no, nos afecta. ¿Pero en qué factores? Entonces, la eficiencia es afectada, ¿no? ¿En qué factores? Lo que habíamos hablado. Tasa de aireación primario y el exceso de aire total. La geometría del quemador afecta la eficiencia. ¿Qué más afecta? Las condiciones de entrada de mezcla, gas, aire, presión, temperatura y homogenización. O sea, básicamente las condiciones en las que va a trabajar mi quemador van a afectar a mi eficiencia. ¿Qué más? El material del quemador que incide en la absorción de los transportadores de cadena, pudiéndose inhibir el proceso de combustión y también transmitir rápidamente el calor enfriado a la mezcla, ¿no? Y también el ambiente donde se realiza la combustión, dado que la presencia de algunos compuestos, es decir, dióxido de carbono y agua, reduce el contenido de oxígeno en el aire. Entonces, todos estos 5 puntos afectan a mi eficiencia. Puedo tener una eficiencia muy baja, entonces, ¿en qué puntos tengo que centrarme? Básicamente en esto. Si tengo una tasa de aireación primaria baja, o sea, que realmente es muy pequeña o es muy baja, entonces tengo que ver si realmente esto afecta a mi eficiencia y de qué manera afecta. Entonces, básicamente, para mí es importante entender que si mi eficiencia es baja, ¿cómo puedo mejorarla? Pues viendo estos puntos de acá. Y de ahí mejorar el diseño, mejorar el material con el que estoy realizando el diseño, cambiar algunos aspectos de la geometría de lo que sería mi, en este caso, mi quemador. Entonces yo puedo ir modificando para tratar de sacar el máximo provecho a mi quemador y que la eficiencia sea algo realmente que sirva. Entonces las características de flama de un quemador, y aquí vemos un poquito de cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, primeramente, este es como un quemador para mí. Yo tengo acá un inyector. Por el inyector, acá básicamente, a pesar que no me dice, viene el combustible. Estas flechas que ven acá, que está viniendo acá y esta de acá, son básicamente aire. Entonces, en este punto, o en esta parte de acá, digamos, todo en este, se hace la mezcla. Entonces, está entrando por un lado combustible a través de mi inyector, que estamos acá, vamos a posarlo de nuevo, a través de mi inyector, está ingresando combustible, ¿no? Ahí está. Pero además, por otro lado, por otros orificios que tiene, va a ingresar lo que sería aire. Entonces, en este punto donde estamos viendo acá, se produce la mezcla de estos dos compuestos, o bueno, de estas dos sustancias, el aire y el combustible. Y toda esta parte de acá, básicamente, tenemos un tubo de mezclado, ¿no? Un tubo mezclador. Esta parte de acá es importante. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, esta parte de acá es un difusor, me dice. Es un difusor. Ahora, la pregunta tal vez que nos haríamos ahí, mm, ¿qué importancia tiene que sea un difusor? A ver, un difusor, si recuerdan antes o no sé, cuando lo hayamos visto o lo hayan visto, un difusor tiene una función específica. Si nos fijamos acá tenemos un diámetro o vamos a decir un ancho, y acá tengo otro ancho, ¿no? Entonces, para mí, el difusor, yo puedo decir aquí está ingresando con una velocidad 1, digamos.
a mi difusor y acá está saliendo con una velocidad 2. Lo que hace un difusor básicamente reduce algunas propiedades, es cierto, reduce la temperatura, puede ser, o aumenta, dependiendo del caso, pero lo que es más específico en estos difusores es que la velocidad con la que está ingresando comienza a disminuir, dependiendo de la relación que tiene el diámetro de entrada con el diámetro de salida, ¿no? Entonces, si nos damos acá de cuenta, en esta parte de acá, que está aquí abajo, entonces podemos ver algo, ¿no? Entonces, al yo mezclar, primeramente, tengo la presión de mi combustible, la presión de aire, que son las presiones atmosféricas. En la mezcla, si se dan cuenta, hay una depresión, pero al empezar a pasar por el difusor, lo que les decía, empieza a cambiar sus propiedades, empieza a aumentar la presión, de tal manera que esa zona de depresión que se ha generado al realizar esa mezcla comienza a volver hasta el punto de que esta presión en el punto donde antes de salir por la cabeza tiene la presión atmosférica. Entonces, la cabeza básicamente es donde ya pues se produce lo que sería la combustión en nuestro caso, y por eso de aquí ya sale la flama. Entonces, cuando yo tengo el diseño y cuando ya estoy viendo eso, ya lo estoy probando, básicamente tengo que entender que la flama tiene características. Cuando la flama es muy amarillenta, como la que está acá, tiene un color medio naranja por esta zona, pero por todo esto de acá es un amarillo, ¿no? Entonces, quiere decir que la combustión que ha realizado mi quemador tiene una combustión incompleta, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si cambia de color? La parte de acá, que para mí sería el cono frío, comienza a cambiar de tal manera que ya no es de ese mismo color que una anterior, sino es que ahora el cono de reducción, que sería esta parte de acá, tiene otro colorcito más, digamos, ¿no? Y hay otro más de acá que tiene un color medio amarillento y acá tiene un color naranja, ¿no? Que sería la parte de zona de fusión, ¿no? Entonces la combustión básicamente, cuando tengo estas características, es incompleta. Cuando tengo esta característica que es un color medio celeste o un poquito azul, de ese color, básicamente me está diciendo que la combustión dentro de mi quemador ha sido casi completa. Sigue faltando, sí, pero ha mejorado comparando las anteriores dos, que son combustiones incompletas. Finalmente, si se dan cuenta, aquí pareciera que solo es esto, ¿no? Solo es esta partecita, la parte de la flama. Si se dan cuenta, aquí hay una parte donde como que no se ve, ¿no? Pero es un color bien bajito de celeste, ¿no? Es un poquito menudo. De tal manera que esto me está indicando que la combustión, cuando yo tengo esta característica de flama, o este color de flama, la combustión ha sido completa dentro de mi quemador. Y estoy asegurando que cuando la combustión es completa y ya no se está produciendo acá, está diciéndome que no hay mucha cantidad de productos, o vamos a decir, de sustancias contaminantes. Porque se ha tratado de que la combustión sea de tal manera tan completa de que no empieza a botar lo que se diría, en ese caso, elementos o sustancias que dañen el medio ambiente. Se está tratando de evitar en la mejor manera posible y de tal manera que yo puedo decir, tengo una mezcla incompleta, sí, perdón, una combustión completa y lo que estoy queriendo hacer con eso es básicamente reducir la cantidad de contaminante que doy al medio ambiente. ¿Ok? Eso es importante cuando ya realizamos una prueba y ya vemos cómo está funcionando el quemador. Si bien aquí hemos hablado de las características del quemador, hay un poco de estudio sobre el inyector, ¿no? El inyector tiene unas características específicas. Si vemos acá, para mí puede ser este el inyector. Vemos acá una forma y todo esto, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿cómo puedo tener el diámetro del inyector? ¿Cómo puedo hacer esta parte de acá? Porque por un inicio, de acá no se ve muy bien lo que es un inyector, pareciera que es
un conito o que es un cuadradito y luego se vuelve un cono truncado. Entonces, acá es donde vemos un poco de lo que es un inyector, ¿no? Básicamente el inyector o pitón, que se le conoce así en los quemadores, es el elemento principal, ¿no? ¿Por qué es principal? Porque la función que cumple este inyector básicamente está específicamente nos ayuda a ver la cantidad de combustible que va a ser necesario, ¿no? Entonces nos dice lo siguiente, es el elemento principal cuya succión se inyecta la cantidad de combustible necesario para la combustión. Su diámetro junto a la presión de inyección, el tipo de gas y la temperatura determinarán la cantidad de calor que se generará en la boca del quemador. Entonces, esa es la función del inyector. O sea, el inyector no es cualquier cosa que yo quiera. Yo puedo decir que sea de 5 milímetros, no me interesa. No. Básicamente, el inyector me está diciendo qué cantidad se va a añadir para que se produzca una determinada cantidad de calor, ¿no? Entonces, normalmente, el cálculo de inyector trabaja a una presión menor a 100 milibares, ¿no? Básicamente, la compresibilidad del gas es despreciable y la relación de presión caudal en el inyector está dada por la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, si yo quisiera de ver un cálculo de cómo realizar el diámetro del inyector, yo tengo que básicamente trabajar con como si fuera un cilindro, ¿no? Básicamente como este. Entonces yo voy a analizar dos puntos. Este punto de acá, que va a ser como mi entrada, y el punto 2 donde va a ser la salida, que sería esta sección de acá, ¿no? Entonces yo digo, aplicando Bernoulli a estos dos puntos, yo digo que en el punto uno yo tengo presión, tengo una altura debido a la densidad de gravedad por altura y una velocidad, más velocidad uno al cuadrado, densidad sobre 2. Y en el punto 2 tengo también lo mismo. No se olviden que es un quemador atmosférico, por lo tanto está trabajando a presión atmosférica. Por lo tanto, tanto la entrada como la salida son pues una presión 1 es igual a una presión 2 y es igual a una presión atmosférica. Dado eso, en mi ecuación resulta que estos dos se van. Ahora, ¿cómo es básicamente? eh, Estoy viendo acá Bernoulli. Entonces yo tengo que aplicar. A ver, hay un detalle aquí que no tienen que olvidarse y tal vez lo estamos queriendo pasar por alto. ¿Cuándo se aplica Bernoulli a un fluido? Si recuerdan, Bernoulli aplicábamos cuando nosotros teníamos un fluido incompresible, ¿no? O teníamos básicamente un amplio, o bueno, no un amplio, vamos a decir, una cantidad específica de compresibilidad que podría aceptar Bernoulli. Es por eso esta importante esta parte de acá, ¿no? Porque un gas, no se olviden que para nosotros un gas ideal es compresible. Entonces la pregunta sería, entonces, si es un gas, ¿por qué estoy aplicando Bernoulli? Entonces aquí me dice que cuando yo estoy haciendo un cálculo del inyector, la compresibilidad del gas es despreciable. Básicamente no hay compresibilidad. Entonces estoy tratando con un fluido incompresible. Por esa razón, yo puedo actuar, puedo calcular con la ecuación de Bernoulli. Y como es un fluido incompresible, yo también puedo utilizar una ecuación que le conocemos como la ecuación de la continuidad, que básicamente me dice que el flujo volumétrico es igual al área por la velocidad. Entonces, para mí, el flujo volumétrico 1 es igual a mi flujo volumétrico 2. Si bien vemos acá, los dos no son lo mismo, efectivamente no. Aquí tengo una velocidad 1 y tengo un área 1. Aquí tengo una velocidad 2 y tengo un área 2. Lo que sucede acá es que al tener una área grande de ingreso y al tener una área más pequeña de, básicamente, de salida, entonces si vemos acá, si tengo velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. ¿Qué sucede cuando el área 1 es mayor al área 2? Vamos a decir que cuando la velocidad,
cuando área uno es mayor a al área 2, entonces el área 2, digamos que es un tercio del área uno. O sea, se ha reducido a una tercera parte, es pequeño. Por lo tanto, la velocidad 2 sería 3 veces la velocidad uno por área uno. La área uno no ha cambiado, pero su velocidad ha aumentado 3 veces debido a que mi área de salida es muy pequeña. Entonces aquí, si nos damos cuenta, el flujo, o vamos a decir, la velocidad que tiene el gas combustible al salir de lo que sería en estado 2 es bastante alta, ¿no? La velocidad es considerable. Entonces, considerando esto, vamos allá aquí a lo que es nuestra ecuación. Primeramente tengo Z1, Z2, mm, puedo ver, ¿no? Podemos decir que tenemos de esta ecuación de la siguiente manera, como ambos son como unos cilindros, yo sé que el área es básicamente pi cuartos por el diámetro al cuadrado, tanto del área uno como del área 2. Por lo tanto, pi cuartos se simplifican y los diámetros van a tener esta relación de acá. Entonces ya acá ya tengo una ecuación, pero de acá puedo ir, de la Bernoulli, puedo ir empezando a despejar. Si yo paso, vamos a decir, este al otro lado y este voy a mandarlo al otro lado, entonces yo tendría lo siguiente, ¿no? Yo diría que mi densidad y gravedad Z, densidad, bueno, primero la densidad, como tengo en los cuatro, perdón, se simplifica. Por lo tanto, diría velocidad al cuadrado 2 menos velocidad uno al cuadrado sobre 2 es igual a gravedad Z1 menos Z2. Este 2 que está aquí, como es común en ambos, que vaya al otro lado y se quede así. Entonces yo tengo acá velocidad 2 al cuadrado menos velocidad uno al cuadrado. Por eso me importa esta relación de acá. Entonces yo digo que mi velocidad uno había sido la velocidad 2 por diámetro 2 al cuadrado sobre diámetro uno, todo eso al cuadrado. Como está al cuadrado ambos, este también será al cuadrado, perdón, al cuadrado, y este será ya a la cuarta. Por lo tanto, yo tendría una velocidad uno al cuadrado, uno menos diámetro 2 sobre diámetro uno, y todo esto a la cuarta, y eso sería lo que estaría ahí. Y es igual a 2 gravedad Z1 menos Z2. Por esa razón, esto empieza a ir al otro lado, a dividir, y este cuadrado que tengo de la velocidad 2, perdón, esto no es uno, es la velocidad 2, pues pasa como raíz, ¿no? Entonces espero que se entienda esa parte. Considerando que el diámetro uno es mucho, mucho mayor al diámetro 2, entonces el diámetro uno sobre el diámetro 2 a la cuarta es igual a cero, lógicamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo la división de diámetro uno sobre diámetro 2 haciendo esto, entonces esto sería pues algo que va a aproximarse a cero. Y sea que Z1 menos Z2, o sea, básicamente estas alturas, va a ser una altura h, dice. Entonces, en el punto 2, simplificando todo esto, yo tendría que mi velocidad 2 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por h. Esta es la ecuación que he sacado al realizar Bernoulli acá. Ahora, ¿qué pasa si... Ok, ya tengo una ecuación. Vamos a ver el teorema de Torricelli. Por otra parte, la fricción del fluido contra la pared provoca una disminución de la velocidad del chorro. Ok. Para tomar en cuenta estos dos fenómenos, se incluye en la ecuación un coeficiente de flujo, K, ¿no? Entonces acá, en esta ecuación, yo tenía, no se olviden, yo tengo que mi velocidad 2 es igual a la raíz de 2 veces gravedad por altura. Acá ya es un flujo. Pues para mí, el flujo es igual a K por A por la raíz de 2 gravedad H. Mi coeficiente que me ayuda a, vamos a decir, a considerar la fricción que va a suceder en las paredes, ¿no? Y además una disminución de la velocidad del chorro, debido a la fricción, básicamente. Básicamente es debido a las condiciones geométricas, en este caso, que tenga mi inyector. Entonces, por un lado, yo tengo esto de acá.
Pero yo sé que la variación de presión, o vamos a decir la presión manométrica, es igual a la densidad gravedad H, ¿no? Entonces la presión manométrica que alimenta al inyector, no se olviden que la presión manométrica es igual a qué cosa? A la presión atmosférica menos la presión de absoluta. No, básicamente la presión atmosférica menos la presión absoluta sería la presión manométrica. O, bueno, en este caso creo que sería al revés, si mal no recuerdo, ¿no? Sería la presión absoluta, o vamos a decir la que está dentro menos la presión atmosférica. Entonces, para mí, la presión manométrica básicamente es de una resta de una presión absoluta, o puede ser del gas en este caso, menos la presión atmosférica, porque estoy considerando que es un quemador atmosférico y tiene relación con la atmósfera. Por lo tanto, yo digo que esta presión atmosférica, al mismo tiempo que, como es un fluido, yo lo puedo calcular con la densidad, gravedad y altura. De acá yo tengo gravedad y altura, por lo tanto yo digo que mi variación de presión, o perdón, mi presión manométrica, va a ser igual a a gravedad H dividido, o bueno, en este caso sería gravedad por altura, va a ser igual a la presión manométrica dividido entre la densidad. Como tengo aquí en 2, lo dejo en 2. De ahí yo sé que el área de la salida del inyector básicamente es pi cuartos por el diámetro al cuadrado 2, es decir, en la salida. Por eso yo tengo acá. Y no se olviden que el flujo que estoy calculando es del combustible, pero en la salida. ¿A ver? Entonces ahí ya tengo una relación. Básicamente de acá, lo que me interesa es este de acá. ¿Por qué? Porque yo voy a definir cuál es este diámetro pequeñito que tiene que tener esto de acá, a pesar que no se nota. Bueno, vamos a decir este diámetro de acá, este diámetro de acá, este diámetro de acá, este diámetro, este, este, este. Entonces, realizando un análisis, para mí el diámetro que tiene esa parte del inyector es lo que me interesa. Y para mí ese diámetro es pues el diámetro 2. De aquí despejo de toda esta ecuación, yo despejo el diámetro 2, que es igual a la raíz, porque no se olviden que aquí tengo un cuadrado. Todo eso se va a multiplicar, o bueno, va a ir a multiplicar y dividir, básicamente se da la vuelta, por lo tanto me queda raíz de 4 multiplicado por k, no, perdón, 4 arriba, multiplicado por el flujo del combustible, dividido entre k por pi. Ya es multiplicado por la raíz de densidad sobre 2 veces la presión manométrica. Y esto para mí es el cálculo para el diámetro del inyector. Donde me interesa, ¿qué cosa? Me interesa el diámetro del inyector, me interesa el flujo volumétrico que tiene el combustible, me interesa K, que es el coeficiente de descarga del inyector, y me interesa la presión manométrica y la densidad del gas, pero en condiciones ambientales, ¿no? Eso me interesa. Ahora bien, yo tengo un coeficiente K, que básicamente me relaciona la fricción que tiene la geometría de mi inyector. Entonces, para mí, el valor K varía de acuerdo a la geometría del inyector, como se muestra en la figura. Básicamente, esa figura de acá. Entonces, yo dependiendo, voy a obtener que para los tipos más comunes de inyectores es igual a 0.8, lo que les decía, creo, en las clases que tenemos cuando K no nos dan un valor. K es básicamente 0.8 o 0.85. Pero para diámetros de inyector que son menores igual a 2 milímetros, se utiliza un K de 0.85. Pero este K, que es básicamente depende de la geometría, lógicamente, dependiendo de esto, pues va a tener un K 0.65, 0.6, 0.84, 0.6, 0.97, es uno de los mejores que no tiene mucha pérdida, 0.82, 0.72, 0.83, 0.94. Entonces, dependiendo de la geometría de mi inyector, yo voy a tener diferentes Ks que considerar. Pues básicamente, ese K necesito sí o sí una tablita
que para mí sería esta tablita de acá, dependiendo de él, la geometría del inyector. Muy bien, hasta este punto yo solo he analizado este inyector, nada más. Pues en mi inyector, para mí que es como ese cuadradito, puede ser de esta manera. Vamos a tratar de dibujarlo. Más o menos así, está medio veo. Pero ese es mi inyector. Aquí yo tengo gas, no hay nada más que gas. Gas se está conectando a este inyectorcito. Y aquí tengo gas a una velocidad y a una cantidad específica. Muy bien. Para mí, eso es lo que yo he definido hasta ahora. Pero la geometría del quemador atmosférico pues es amplia. O sea, no solo se limita al inyector. Yo digo, o sea, ya tengo el inyector, qué bien. Y el quemador ya está hecho. No es así. Pero de aquí se empieza a definir básicamente lo que es un quemador. Entonces, yo tengo el diámetro del inyector, digamos que ya conocí. También tengo otros diámetros. Aquí tengo el diámetro, acá tengo otro diámetro, y acá tengo otro diámetro, y aquí tengo otro diámetro de más, adicional, ¿no? Ok, y además tienen que especificar las longitudes, lógicamente. Lógicamente, ¿por qué? Porque no puedo decir, ya, este quemador que sea pequeñito. ¿Por qué? No sé, porque creo que es pequeñito mejor. No. Entonces yo digo, tengo que considerar primeramente la distancia que hay entre el inyector y la primera entrada del quemador atmosférico. ¿Ok? Y esa distancia yo le voy a conocer como L2, que para mí significa lo que les mencioné, longitud de pitón a cono convergente. Y para mí el cono convergente, básicamente la entrada de él, la parte del quemador, ¿no? Por otro lado, vamos avanzando. Tenemos esta zona de acá, que les dije que era la zona de premezcla, o bueno, en realidad la zona de mezcla, ¿no? Donde el aire con el gas se van a mezclar. Básicamente, esa longitud se llama la longitud del cono convergente. Entonces, para mí, esta partecita de acá es el cono convergente. Este DC será pues, el diámetro del cono convergente, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente esto. Pues ya tenemos tres puntos que sí son importantes. Una vez que atravesamos, perdón, una vez que atravesamos esta parte de acá, pues tenemos además, adicional a eso, un diámetro sub G, que le conocemos como diámetro de la garganta, que sería esta de acá. Y adicional a eso, tenemos además, perdón, la longitud desde el inyector, que está acá, perdón, acá, hasta la garganta o hasta la garganta en este punto. Y a esa longitud se llama justamente eso, distancia inyector-garganta. De aquí yo tengo esta zona que, si, no, si se recuerdan, si, con lo que habíamos visto antes, es la zona de difusión. Y toda esta parte, desde el día, vamos a decir, desde la parte de convergencia, desde el diámetro de convergencia, lo que es el cono de convergencia y todo eso, hasta antes de llegar a la cabeza, se le llama tubo mezclador. Entonces, en ese proceso estamos ya ahora. Muy bien. Esta, esta longitud que tiene lo que sería esta parte, esta longitud que tiene mi quemador atmosférico, es la longitud del difusor, ¿no? L sub D, longitud del difusor. Entonces, hasta acá ya hemos visto lo que es la longitud del difusor, ya hemos visto perdón, distancia del inyector garganta, longitud del difusor. Lo que nos falta es diámetro de salida, el diámetro del inyector ya teníamos, y el diámetro máximo. Entonces, cuando yo tengo acá mi quemador, a la salida, antes de llegar a la cabeza, que básicamente sería esta partecita, tengo el diámetro máximo, o sea, el diámetro más grande que tiene mi quemador.
Y de aquí nuevamente tengo como un pequeño difusor que disminuye una cantidad de tal manera que el diámetro de salida es otro diámetro que no es igual al diámetro máximo. Y además de eso, como el difusor, no se olviden, el difusor tiene una función específica, yo tengo que entender cuál es la característica de este o cuál es el ángulo que tiene esta parte del difusor respecto a lo que sería el diámetro de la garganta. Entonces, ahí tendríamos alfa, que para mí es el ángulo de divergencia. Básicamente, yo tengo que, para diseñar un quemador atmosférico, yo tengo que calcular todos estos parámetros que tengo ahí, dependiendo del problema. Puede que en un problema solamente les pidan calcular el diámetro de la garganta, puede que en un problema les pidan calcular el diámetro del inyector, calcular solamente el diámetro máximo, o puede directamente decirles calcular el quemador para tales condiciones y especificar su geometría. Entonces, en ese caso, pues ya tendrían que calcular todo lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien, hasta ese punto básicamente sería lo que es la parte de el diseño del quemador. Aquí adicionalmente no se olvide, yo sé que se están preguntando, aquí falta una parte, lo que sería el cálculo de estos parámetros, que lo vamos a ir viendo en un problema específico. Cálculo de la geometría. Entonces vamos a hacer sí o sí un problema que tiene que ver con la geometría que tiene mi quemador atmosférico. Por otro lado, habíamos visto que hemos hablado muy bien de un quemador atmosférico, pero también tenemos quemadores de tiro forzado. Y estos de tiro forzado, básicamente, por su nombre, se los conoce de la siguiente manera. Los quemadores de tiro forzado, por lo general, son quemadores cuya alimentación de gas son mayores a 100 milibares y constan de un ventilador o turbosoplador auxiliar para inducir o meter el aire primario de combustión. Esencialmente, el quemador está compuesto por los siguientes subsistemas. Tiene un subsistema de alimentación de gas, un subsistema de alimentación de aire, un subsistema de ignición, un subsistema de seguridad o control de llama. Entonces acá yo tengo todos estos puntos y vamos a ver qué son cada una de estas cosas que para mí representan un quemador de tiro forzado. Entonces un quemador de tiro forzado primeramente tiene que tener un motor, básicamente es lógico que un ventilador no va a funcionar por sí solo. Tiene que tener un motor conductor del ventilador. Al ser un motor, valga la redundancia, yo pues tengo que tener un tablero que va a controlar ese motor. Y no solamente el motor, también va a controlar algunas cosas más, como el presostato, como algunos electrodos, algunos válvulas. Y, bueno, normalmente las válvulas no creo, pero lo que sí puede controlar serían los presostatos o que estos presostatos les manden alguna señal al tablero de tal manera que estos me den alguna eh, necesidad para poder introducir el aire necesario que yo. Por lo tanto, uno de los más importantes es contar con el ventilador. Entonces, para mí, el número uno sería toda esta parte de acá, junto con el ventilador, porque no tengo un punto dos que me dice ventilador. Dos, tengo el tablero de control, que para mí me sirve para ver la alimentación eléctrica. Primeramente, es lógico, porque mi motor no va a funcionar porque yo se lo diga, va a funcionar con una alimentación eléctrica. Y también tiene órganos comandados y de regulación, lo que les decía. Estas válvulas, como son solenoides, pues van a ser válvulas específicas. A ver, si vamos un poquito. Bien, entonces, yo les animo a que puedan buscar cada uno de estos casos. Por ejemplo, el transformador para chispero, el presostato, en este caso interruptor de presión de quemador de etapa uno. O sea, son básicamente sensores que nos interesa cómo funcionen, aunque no parezca. Acá sí lo mencionamos como algo tan simple como decir, ah, ok, este es un transformador para el chispero. Esto es un presostato. Este 5 es otro presostato. Ok, ¿qué más? Tengo acá un 8 que es una válvula solenoide. Ese tengo un 11 que es otra válvula solenoide. Tengo 9 que es una válvula solenoide. Entonces, si se dan cuenta, al menos lo que es
el 3, el 4, el 5, lo que sería la parte un poco, el 6, que para mí sería electrodos de encendido y barras de ionizador, básicamente el chispero, el 8, el 9, el 11, no, pero sí, el 11, perdón, el 10, que es básicamente mi interruptor principal que me dice, ok, estás operando, y el 12, que es un regulador de presión. Bueno, el regulador de presión no me afecta tanto, pero muchos de estos, incluso el amortiguador del aire del ventilador, si se dan cuenta, están enlazados con el punto 2, que es el tablero de control. Eso me quiere decir algo importante, no se olviden, ustedes no sé si están llevando todavía la materia de mecatrónica o alguna de esas. Ustedes tienen que entender que toda máquina y todo cualquier tipo de maquinaria, pues tiene una parte de control, lógicamente, por donde nosotros podemos decir, ok, este quemador está funcionando de manera correcta, está funcionando de esta manera, y ahora con lo que es la automatización, pues es más importante que nosotros podamos entender eso. Entonces, básicamente, lo que yo tengo acá, mi quemador de aire forzado, funciona con bastantes sensores. Les animo a que puedan buscar qué es un presostato, cómo funciona, qué es un transformador para chispero, qué es un presostato. En este caso son lo mismo, solo que acá, si se dan cuenta, básicamente este presostato 4, que es este de acá, tiene una característica específica que me dice que es el interruptor de presión de quemador de la primera etapa. En cambio, el otro es de dos etapas, ¿no? Por eso también depende en qué punto, vamos a decir, de mi quemador se está ubicando. No es al azar. No, o sea, no es donde me da la gana. Es específicamente en algunos puntos donde realmente necesito saber cuál es la presión, ¿no? Ok. El punto 3 básicamente es un transformador para chispero, que básicamente me va a sacar una chispa, pero es un transformador. ¿Cómo funciona ese transformador? Eso es importante que podamos conocerlo. A medida de lo posible, voy a tratar de hacer un video o algo explicando qué son cada una de estas cositas que al final ustedes tienen que conocer. Y también yo, ¿no? Entonces, en los electrodos de encendido, las bolsas ionizadoras, el amortiguador de aire del ventilador, válvula solenoide de seguridad, ok, el número 9 ya no es una válvula que me va, vamos a decir, que me va a dar algo específico, sino es una válvula que me va a servir de seguridad. El 10 es un interruptor, válvula solenoide, un regulador de presión, que creo que esto ya lo habían visto, ya saben cómo funciona. Entonces, básicamente, todos estos componentes o elementos tienen un lugar dentro de lo que es mi quemador de tiro forzado. Entonces, lo que tenemos acá un pequeño flujograma, ¿no? ¿Qué me dice? Aquí yo tengo una alimentación de aire. Ok, ¿qué es lo que hace? Tengo una alimentación de aire. Vamos a decir paso uno. ¿Qué pasa? Esta alimentación de aire entra a unos órganos eléctricos de comando y regulación. Ok, el aire está ingresando a un caudal cualquiera. No sé cuánto es, puede ser muy grande, puede ser muy pequeño. La cosa es que va a entrar en un lugar donde este caudal va a ser regulado y además va a tener pues unos órganos eléctricos de tal manera que no sea un aire cualquiera, de tal manera que sea una cantidad específica para mi quemador. Viene al tablero de control y el tablero de control empieza a hacer lo siguiente. Tablero de control, lo primero que va a hacer, o lo que está queriendo hacer acá, es accionar el motor eléctrico. Una vez accionado el motor eléctrico, que sería esta parte de acá, comienza a accionar el ventilador. No se olviden que el motor eléctrico es del ventilador. Sin motor eléctrico, el ventilador pues no funciona, en pocas palabras. Entonces, al realizar esto, yo voy a tener una detección de aire, ¿ok? Ok, muy bien, ya está funcionando mi motor, ya está funcionando mi ventilador, entonces yo estoy viendo una cantidad de aire que está empezando a generarse. Ok, ya tengo aire. Y esta detección de aire yo lo mando a mi tablero de control. Perfecto. Y además, el ventilador ya tiene un aire. Ahora vamos a hablar del gas, porque el tablero de control, si nos damos cuenta, acá ya tenemos una cantidad, ¿no? Además de eso, tiene que dar un comando a la válvula solenoide de tal manera que permita, vamos a decir que permita, que ingrese gas. Y la válvula solenoide me va a ayudar a controlar una cantidad específica de la alimentación de gas. Entonces aquí yo ya tengo primeramente aire que está producido por mi motor. Gas,
que es básicamente proviene de esta configuración de acá, ¿no? Que sería acá, válvula solenoide y algo, y algunos componentes más que todo son válvulas solenoides que están acá, ¿no? Y además el regulador de presión. Ok, una vez que ya tengo esto, no se olviden que todo esto está detectando. También da acción al transformador y de ahí les decía la importancia, porque este transformador va a los electrodos y de aquí se genera pues lo que sería las chispas, ¿no? Entonces aquí tengo primeramente el transformador para chispero, pero no se olviden que este transformador para chispero me va a ayudar básicamente al punto 6 que sería electrodos de encendido y barras ionizadoras para el chispero. Entonces acá una vez que ya está funcionando, comienza a generar los electrodos y se produce la chispa. Entonces el conjunto de estos tres, básicamente, me da la flama. Pero esta flama no puede ser cualquiera, no es decir, ok, ya funciona aquí, sí que bien. No, yo tengo que volver a retroalimentar a mi tablero de control y avisarle que ya se ha producido la flama. Y ahí tengo el detector de flama que tengo, ¿no? Entonces ahí ya tengo un punto más que me habla de un detector de flama, ¿no? Que básicamente manda esa señal a lo que sería para nosotros al tablero de control. Básicamente ese es un funcionamiento de un quemador tiro forzado, es lo que nos está indicando acá. Muy bien, entonces el diseño para estos quemadores es un poco más simple, lógicamente, sí. Eh, Para los atmosféricos, puesto que una vez que se calcula el diámetro del inyector, la geometría no tiene mucha importancia, ya que el aire será suministrado por un turbosoplador. Bueno, acá ya hay una importancia. Si bien voy a calcular el diámetro del inyector, ok, voy a ver una cantidad que está ingresando, yo tengo que entender que no solo es el diámetro del inyector, tengo que calcular mi ventilador o turbosoplador que va a estar en ese punto, ¿no? Entonces, al determinar el diámetro del inyector, me dice, para determinar el flujo másico del combustible que fluye por un diámetro del inyector, se utiliza la siguiente ecuación. Flujo másico de combustible K, que es lo que sería K, básicamente sería la constante debido a lo que tenemos ahí, un factor de corrección, vamos a decir. A sub I, que sería la sección del inyector, pi cuartos por el diámetro sub I al cuadrado, por presión A sobre presión sub cero. ¿Presión A cuál sería? La presión A sería la presión atmosférica si el gas es descargado a la atmósfera. Si no, será la presión absoluta a la salida del inyector. Muy bien. Tengo presión sub cero, que es la presión absoluta del gas en el inyector. Y tengo 1 sobre gamma, que gamma no se olviden que es la relación entre los calores específicos del gas, es decir, Cp sobre Cv, multiplicados por la raíz de la presión absoluta del gas, densidad del gas, y eso multiplicado por 1 menos presión A sobre presión sub cero, gamma 1 menos 1 sobre gamma. Básicamente esta es mi ecuación y de esa manera yo lo puedo calcular. Como tal, son varios parámetros, son varias cosas que se calcula. En general, en la materia no se ve tanto el diseño de los que es los quemadores de tiro forzado, pero sí son importantes, ¿no? Por otro lado, yo tengo que especificar el ventilador, porque no se olviden que por un lado se viene el diámetro del inyector que va a introducir al gas, porque eso es lo que me está diciendo. Tengo que también ver a los ventiladores, ¿no? Porque básicamente, ¿de dónde se va a producir los ventiladores? O bueno, en realidad tengo combustible, ok. ¿Y de dónde se va a producir el comburente? O lo que sería lo que me va a ayudar a que gracias al combustible y al otro compuesto voy a tener una combustión. Básicamente viene de los ventiladores. Entonces, los ventiladores para combustión se seleccionan por su capacidad volumétrica, básicamente por el flujo. Entonces, yo necesito tener una cantidad cúbica, o sea, un metro cúbico normalizado por otro. Los ventiladores centrífugos son equipos que operan a volumen constante, a una velocidad rotacional dada, generan el mismo volumen independientemente de la densidad del aire. Un ventilador de 8 paletas o segmentos generará un flujo volumétrico igual al flujo volumétrico de aire es igual a número de paletas por el volumen por la velocidad angular.
¿no? Donde n es el número de paletas, volumen del segmento y w o omega o k, que sería acá la velocidad angular en RPMs, debido a que cada segmento se llenará y vaciará en cada vuelta del ventilador. Ok, aquí tenemos unas referencias, ¿no? De las leyes de los ventiladores. Básicamente, según el efecto de la velocidad del ventilador y el flujo de presión y potencia consumida. Entonces, flujo versus velocidad, el flujo varía directamente proporcional a la variación de velocidad. Es decir, flujo volumétrico 2 sobre flujo volumétrico 1 es igual a la velocidad angular 2 sobre velocidad angular 1. B, presión versus velocidad. Entonces, tenemos una relación, otras relaciones. En este caso, para lo que es mi ventilador. Entonces, las leyes 1A, 1B, 1C son conocidas como la regla 1, 2, 3. Entonces, básicamente sería, bueno, tendríamos básicamente esto. Y hay una clasificación, lógicamente, de ventiladores. Existen dos diseños básicos, la configuración del flujo axial, la cual mueve el aire o gas en forma paralela al eje de rotación, y la configuración del flujo centrífugo, o flujo radial, la cual mueve el aire o gas de forma perpendicular al eje de rotación. Bueno, aquí vemos algunas configuraciones que tenemos, ¿no? La clasificación por la forma como transita el flujo del ventilador. El ventilador de centrífugo mueve un amplio rango de volúmenes. En el rodete del ventilador puede tener hojas rectas o curvas. Por lo general, el motor está fuera del ventilador, en un ventilador centrífugo. Cuando tengo un ventilador de hélices, como el que veo acá, mueve el aire desde un espacio cerrado a otro abierto, o a la inversa, en un amplio rango de volúmenes a baja presión. Tengo otro de acá, que sería básicamente ventiladores de ductos o tubos cilíndricos, donde tienen una rueda de flujo axial y manejan presiones intermedias. Las hojas pueden ser en forma de discos o helicoidales. Entonces, este tipo de ventilador también lo conocemos como ventilador helicoidal en ductos, ¿no? O tubos cilíndricos. Después tenemos este otro tipo, que básicamente son los ventiladores de paletas alabeadas y axiales. Tienen una rueda de hojas guiadoras y un cilindro de paletas alabeadas. Son de alta presión, pero de flujo moderado. Entonces, la clasificación de ventiladores según la RAE se define en tres clases. Clase 1, 934 milibars de presión, ¿no? Esto es la clasificación por presión máxima de trabajo. Clase 2, 16.80 milibares de presión. Y clase 3, 30.5 milibares de presión. La clasificación ASHRAE, fuente de la ASHRAE, que es una norma, ¿no? Entonces, la potencia de un ventilador, la cantidad de energía que requiere un ventilador, básicamente depende del volumen del gas movido, la presión estática del ventilador, la resistencia contra la que trabaja el ventilador y la eficiencia del ventilador. Básicamente tenemos una curva presión-volumen donde empezamos a ver esa curva que tenemos acá. Entonces acá podemos decir que esta potencia del ventilador está dada de esta manera, que decimos que la potencia es igual al cambio de presión a lo largo del ventilador multiplicado por el volumen desplazado. Si se considera un flujo volumétrico en lugar de volumen, el trabajo del ventilador se convierte en potencia y estará afectada por una eficiencia mecánica. Eso quiere decir que la potencia para mí es lo mismo, o sea, el cambio de presión, el flujo volumétrico, pero multiplicado por una eficiencia. Entonces acá el ventilador, la potencia está en kilowatts, la caída de presión expresada será pues en pascales o kilopascales, dependiendo. El flujo volumétrico está en metro cúbico segundo y la eficiencia es la eficiencia del ventilador, que es dada por el fabricante. O bien se puede asumir que la eficiencia, como estos dos de acá, es igual a 0.3 a 0.5 para ventiladores centrífugos pequeños, para 0.5 a 0.7 para los medianos y 0.7 a 0.9 para los grandes. Esa es la eficiencia según una aproximación, no se olviden. Lo ideal debería ser que el fabricante de esto nos dé esa eficiencia. Muy bien, al realizar una caída de presión, yo tengo que entender cómo puedo calcular esta caída de presión. Básicamente, la medición de la presión y velocidad en un ventilador está dada por estas combinaciones que tenemos dentro de un ventilador. Entonces, al realizar esta medición, ¿qué se hace? Yo tengo un punto A donde tenemos una presión dinámica. Si se dan cuenta acá, lógicamente va a detectar
de qué manera está produciendo el fluido, y la presión dinámica va a empezar a hacer que el fluido entre un poquito acá, de tal manera que empuje mi líquido. Y esta diferencia de presiones me va a dar una presión dinámica. Esta de acá es netamente presión estática porque ya no está conectado directamente con el tubo, ya no está conectado directamente con el ventilador, por lo tanto es una presión estática. Y básicamente la C, que sería la combinación de estos dos, que sería la presión dinámica más la presión estática. Entonces, es común la medición de la presión de un ventilador con un manómetro simple, haciendo uso de agua en un tubo transparente de poco diámetro y disponiéndolo como se muestra en la figura. La medición se hace en centímetros o en pulgadas de columna de agua, y esta presión comprende lo siguiente. La presión estática, B, es la diferencia de presiones entre la entrada del aire y la salida del ventilador, más la fuerza ejercida contra las paredes de ductos y tuberías, así como como genera por el rozamiento. La presión dinámica es aquella generada por la energía cinética del gas, básicamente por la velocidad. La combinación de ambas presiones se define como la presión total C, aquella que permite determinar la velocidad del gas en el flujo. Para determinar la presión del ventilador, se debe usar la siguiente ecuación. Yo tengo esta ecuación, que la presión es igual a la densidad por la gravedad por altura, ¿no? Entonces, la densidad del fluido en el manómetro, la altura de la cota que se mide en el manómetro, y G, que es la constante de aceleración de, básicamente, la gravedad. Entonces yo tengo que medir eso. Entonces la velocidad del aire en el ducto se determina a partir de la presión dinámica usando la siguiente expresión. La presión es igual a la densidad por velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Entonces la velocidad es la raíz de presión sub D, que sería presión dinámica, por 2 veces la gravedad sobre la densidad. Entonces de acá, y el flujo volumétrico del aire del ventilador será volumen, básicamente velocidad, perdón, por el área, que sería la sección del tubo de conectado al ventilador, usando para las pruebas. La potencia requerida de un ventilador, obviamente estamos hablando nuevamente de lo mismo, va a ser para mover un fluido en el ventilador está dada por la potencia, es el flujo volumétrico de aire a lo largo del ventilador, por la potencia, bueno, por PT, que sería la presión total, ¿no? Eso sería lo que tenemos. Y básicamente esa es la forma de calcular un poquito de ventiladores. Este es un poco, ¿no? O sea, en esta parte no estamos viendo a detalle qué es un ventilador. Creo que una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar es tratar de ver un poco más a detalle, porque como tal, eh, en la materia no se ve este tipo de quemadores de manera específica. Ustedes saben que de ventiladores hay mucho que hablar, de lo que son estos quemadores de tiro forzado hay mucho que hablar. De quemadores atmosféricos creo que hay una gran cantidad de lo que ya hemos hablado, pero no solo se queda ahí. Entonces acá, por el momento, lo que estamos hablando de quemadores y de ventiladores y todo lo que hemos visto hasta ahora, es un poco la teoría, sí, pero está un poco incompleta, por así decirse. Entonces, acá solamente se lo está utilizando como un anexo, es decir, como algo complementario, como un subtítulo, vamos a decir, dentro de la materia y dentro del tema. Pero como tal, los ventiladores y el cálculo de ventiladores es otro tema muy grande, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces con este fin, bueno, ya hemos visto la parte de teoría de quemadores, teoría de ventiladores. Lo único que nos falta ahora es básicamente comenzar a resolver problemas y ver algunas dudas que se van a surgir a medida que resolvamos los problemas. Entonces, en la siguiente clase, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tratar de que llevemos toda la parte teórica a lo que serían los ejercicios y problemas y cualquier duda que tenga. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.